Dios te bendiga una vez más en esta hora. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros en este momento. Voy a leer una palabra que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 17, verso 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amados hermanos, en estos cortos minutos nosotros quisiéramos decir tantas cosas, pero quizás no vamos a poder por el tiempo. La palabra del Señor nos enseña hoy en esta hora que nuestro Señor Jesucristo andaba con sus discípulos y que un hombre de la ciudad tenía un hijo que padecía, le podemos decir ahora, una enfermedad, pero en realidad no era una enfermedad así cualquiera, sino que era un espíritu del diablo que lo tenía atormentado. A veces nosotros podemos decir, ¿y qué es lo que pasa con los niños? Este hombre dio un testimonio allí y dijo que este muchacho desde niño, ese demonio lo tomaba y lo agarraba. Algunas veces lo tiraba en el agua, otras veces lo tiraba en el fuego. O sea que el propósito de este demonio era matar a aquel pobre niño y que ya después ya era un adolescente, ya era un muchacho, porque un muchacho quiere decir que era un niño grande ya. La palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, que los discípulos de mi amado Jesús, Él los había instruido, les había enseñado, pero ellos en realidad quizás ellos sabían mucho lo que era lo de la vida terrenal, cómo ir a pescar, cómo trabajar para ganarse la vida, tenían mucha experiencia en eso. Pero en estas cosas de lo espiritual ellos eran un poco retrasados, lo podemos decir de esa forma. La situación estuvo, amados hermanos, que el hombre se vio en aquella necesidad. A veces hay mucha ignorancia en las cosas. A mí hay personas que me quieren reprender muchas veces cuando viene una persona que no es cristiana y me pide oración y dicen, lo primero que tú tienes que hacer es ofrecerles a Cristo. Ese es el propósito, de que conozcan al Señor Jesús. Pero Dios pone algunas necesidades en ellos para que nosotros, porque ya es un plan de Dios con ellos. Este hombre, no dice la Biblia que era un cristiano, era una persona que necesitaba ese favor. Palabra de Dios, lo está diciendo la Biblia. Era un hombre común, era un hombre natural, era un hombre que no conocía las cosas espirituales, pero que había oído testimonios de Jesucristo, de sus discípulos, que oraban por los enfermos, que los enfermos sanaban, que los enfermos, que los paralíticos se levantaban, que los sordos oían, que los mudos hablaban, que los ciegos miraban, y etcétera, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y cuando yo digo etcétera, quiero decir que sucedían muchas cosas más que no se explican ahí, que los discípulos ya habían visto a nuestro Señor Jesucristo en acción contra esa guerra espiritual que se peleaba y que se pelea todavía hoy en el mundo. Y cualquier cristiano que ignore que hay demonios
ese no sabe todavía qué es el Evangelio de Cristo o qué es lo que se mueve en el mundo espiritual. El caso fue que el hombre confiadamente llevó su hijo a estos hombres que se creía que ellos tenían el poder y la autoridad para poder echar fuera aquel demonio. Aquel padre estaba angustiado, aquel padre estaba era la salida que él estaba buscando. Quizás este muchacho él ya lo había llevado a los médicos, a los doctores, quizás hasta a los brujos. Y porque eso sucede, hay desesperación cuando está pasando un problema en la familia, está pasando un problema. Si nosotros a veces como cristianos, el cristiano hacen cosas a veces que no deberían de hacer. Y entonces, y lo digo para vergüenza mía, lo digo yo. Me acuerdo una vez que un hermano mío se trastornó tanto, estaba turbado. Y yo, desde niño, yo había estado en las cosas del Señor y habíamos vuelto al pecado y nos habíamos desviado de los caminos de Dios, pero teníamos ese conocimiento. Pero anduvimos tan cerca de caer en las manos de Satanás. Y te lo digo y te lo voy a contar así cabal como sucedió. Vino por idea de otro señor, dijo, llevémoslo a los brujos para que lo ayuden, para que ande correcto. Y hermano, yo te digo de que yo no estoy diciendo que hoy, porque no quiero que alguien vaya a tomar esto para pensar de que yo ando visitando brujos. Yo estoy diciendo que yo había servido a Dios como niño mucho tiempo y tenía el conocimiento de Dios. Y ese día nosotros fuimos a Washington, D.C., a diferentes centros de brujería. Mira hasta dónde llega Satanás, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y yo sabía que todo lo que estábamos haciendo, eso no agradaba a Dios. Pero la desesperación al ver a aquel hombre que estaba completamente loco, desquiciado mental, queríamos llevarlo a esos lugares. Queríamos que se produciera una sanidad en él. Y yo te voy a decir una cosa. Fuimos a diferentes lugares, tocando puertas, a esos lugares satánicos y diabólicos, donde impera el diablo y los demonios. Y para la honra y la gloria de Dios, Dios hizo algo. Todas esas puertas que fuimos a tocar, nadie apareció. Ninguna puerta de esas se abrió. Nadie estaba en ese día. No sé qué fue lo que pasó. Fue Dios que siempre tiene misericordia de aquellos que Él ama. Y así no caímos en una consulta de un brujo. Y así no caímos, quizás hoy estuviéramos perdidos creyendo que los brujos tienen el poder. Quizás algunos de nosotros fuéramos brujos, hechiceros, santeros, quizás hasta esta hora. Pero Dios no permitió que sucedieran esas cosas. Por eso yo tocaba este tópico. Este padre quizás había llevado a su hijo, la Biblia no lo explica, nosotros los predicadores tenemos que hacer especulaciones de las cosas. Puede ser, si sucedió con nosotros,
el mundo natural. Si allá en Israel la brujería ha imperado duramente, no, Saúl fue y visitó una pitonisa. Hoy tenemos un conocimiento abierto para todo el mundo evangélico que me oye. Yo no voy a ir a visitar un brujo. En ese tiempo andábamos fuera de los caminos de Dios y no teníamos un conocimiento tan desarrollado. Nosotros sabemos, yo sabía que eso no era correcto lo que estábamos haciendo. Pero hay gente que piensa que los brujos trabajan con Dios y que les pueden ayudar. La brujería, el brujo que trabaja con la magia blanca, dicen ellos, ¿verdad? O con la santería. Los brujos tienen ahí santos, eso quiere decir santería, que creen en los ídolos de la Iglesia Católica y los tienen allí y le atribuyen el milagro. Pero no quiero hablar de eso, en esta hora solo fue un tópico. Aquel hombre estaba desesperado y había llevado a sus hijos, a los discípulos, porque él sabía que esos hombres tenían poder, porque él sabía que esos hombres andaban con Jesús. Amado, lamentablemente hay un dicho en el mundo que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Otro dicho dice: es mejor, no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente. Los discípulos se enfrentaron a algo que ellos no tenían la potestad, el poder de poder hacerlo. Ellos estaban siendo instruidos en ese mundo espiritual. No tenían la preparación espiritual correcta. Y no podían con aquel espíritu inmundo que los estaba dominando. Amados amigos que nos escuchas en esta hora, la palabra de Dios dice que el evangelio es poder y es potencia. Oiga, potencia. El evangelio es dinamita, el evangelio es poder, el evangelio es fuego de Dios. Fuego consumidor, dice en otros versículos de la palabra de Dios. Pues los discípulos no podían echar fuera un demonio que tenía aquel niño. Y están quedando completamente en vergüenza delante de un mundo que los estaba mirando, que estaban peleando contra aquel espíritu inmundo. Ese no era un show, como algunos creen, que el echar fuera demonios es un show, o que uno está queriendo exhibirse, o que uno está queriendo jactarse. No es que nos queremos jactar, porque humildemente lo digo, para la honra y gloria de Cristo, Dios me ha usado en muchas manifestaciones de demonios. Lo digo con humildad y tengo la experiencia de parte de Dios. No porque yo sea mejor que los demás. Todos podemos hacer esas cosas. Todos podemos pedirle a Dios que nos dé ese poder. Y eso es lo que le hace falta hoy en día a la iglesia. No escándalo, no jactancia, sino el mundo espiritual es una realidad. Y quizás yo no me voy a poner a contarte las cosas que yo he visto, porque quizás van a arruinar el enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios tiene su gente con la que trabaja. Y no soy mejor que nadie. No estoy queriendo hablar de mí, quiero hablar de Jesús de Nazaret. Si algún demonio se ha ido cuando lo hemos reprendido, lo hizo Cristo, no lo hizo el hombre. Fue con el poder, y no es que se le va a decir a un demonio que si quiere salir, no, tiene que irse en el nombre de Jesús.
porque Él nos ha dado poder y autoridad para poder hacer las cosas. Y Él dice, aquí os doy poder de hollar y de echar, fuera demonios. Y si bebieren cosas mortíferas, no os hará daño. Yo quiero explicar un poquito esta situación. Eso que dice, y si bebieren cosas mortíferas, no os hará daño. Voy a explicarlo porque hay gente que a veces no entiende o piensa que nosotros no lo explicamos porque no lo entendemos. No, en realidad es que nosotros vamos a demostrarle a la iglesia o a demostrarle al mundo o demostrarle a los hermanos, decirle, mira, yo me tomo este veneno y no me hace nada. Eso es tentar a Dios. Y te vas a morir, por muy evangelístico que sea, por mucho poder que Dios te haya dado, tú no puedes provocar esas cosas. Eso sucede si se diera un caso que alguien nos pusiera veneno en la comida y nosotros oramos por la comida antes. Yo estoy seguro que Dios nos libra de la muerte. Pero si no es tentando que vamos a hacer esas provocaciones, porque a veces dicen que uno es falto de entendimiento y que no quiere y que no sabe la palabra de Dios, que no la entiende. Es cierto. Yo no tengo ningún conocimiento, yo no tengo ningún entendimiento, yo no tengo nada. Yo soy un humilde seguidor de Jesucristo, que le creo al Señor, que Él puede hacer cosas grandes en el momento que Él lo tiene que hacer. Amén. Los discípulos estaban quedando en vergüenza, estaban siendo derrotados por aquel espíritu inmundo. Hoy en día a la iglesia que somos nosotros le hace falta mucho de ese poder. Le hace falta mucho de esa fuerza que echa fuera los demonios. Y el elemento está claro. Jesús, los discípulos se encuentran frustrados por aquella situación. Y después yo voy a explicar. Jesús aparece en ese momento difícil para los discípulos. Porque en realidad eso era difícil. Ir a pasar una vergüenza espiritual como la que ellos estaban pasando. Y Jesús, el hombre se quejó con Jesús y le dijo, he traído mi hijo a tus discípulos para que echaran fuera este espíritu inmundo que estaba atormentando a mi hijo. Pero no han podido hacerlo. El hombre estaba hoy más frustrado, el hombre estaba más angustiado, más triste, más desconsolado, al saber que esa es la única fuente, la única esperanza donde él había puesto la confianza que podía ayudarle. No han podido, dijo el hombre. Han luchado por querer echarlo, pero todo les ha salido mal. Jesús vino y agarró al muchacho. Y la Biblia dice que echaba pumarajones por la boca. Y Jesús lo libertó. Aquel muchacho que desde niño había sido trastornado por ese espíritu inmundo. Oiga, amados hermanos, quizás no me va a alcanzar el tiempo para explicar tantas cosas que yo quisiera decir y que son la verdad, que el pueblo de Dios las está viviendo. Hoy los niños de estos tiempos, lamentablemente, están más endemoniados. Sus mentes están más trastornadas que las de ese muchacho. Porque ese muchacho, quizás sin permisión, ese demonio llegó y lo tomó por algún pecado que había en la familia.
Siempre yo estoy hablando de estos temas y yo sé que se pone mal la gente. No voy a poder cerrar con todo lo que quisiera decir. Los celulares, las tablets y todas esas cosas. Los niños pasan viendo videos satánicos, diabólicos. Y quisiera traer esta experiencia, yo siempre me gusta contarla, porque en estos tiempos es bueno que los hermanos lo sepan. Pero no voy a poder meter esa parte de ese testimonio, de una experiencia grandiosa que yo tuve comenzando en el apogeo del Evangelio de Cristo. No hay tiempo para poder contártela. El tiempo es corto. No me alcanzaría. El tiempo se me está agotando en esta hora. Los Nintendo hace muchos años eran menos venenosos que los que hay hoy en día. Y la experiencia que yo pasé con un Nintendo antiguo dentro de mi casa, cuando yo estaba buscando en una forma profunda de Dios, y yo le decía, Señor, enséñame todo lo que esté mal en mi casa, y Dios me mostró una experiencia que en otra ocasión te la voy a contar toda, para que tú sepas. Era un Nintendo antiguo lo que sucedió. Y yo quisiera que cuando yo doy estos mensajes, que me escriba, que me hable, que me pregunte para poder contarte o decirte, ya sea por texto o por teléfono. El caso fue que los discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio, pero Cristo sí lo pudo echar. Y vino una pregunta a ellos, a preguntarle a Jesús, que cómo fue que ellos no pudieron, estaban atónitos ellos mismos, y que cómo fue que ellos no pudieron echar fuera aquel demonio. Los demonios, amados hermanos, no salen los demonios con filosofía, con pedagogía, con hermenéutica, con cienciología, con ética, con elocuencia, con relética, teología, ciencia, homilética, etimología. Los demonios no salen con esos elementos que yo mencioné en esta hora. Jesús dio los métodos con los cuales los demonios salen. Y el mismo verso que yo leí está contestando la respuesta que necesitamos. Cuando yo mencioné todos estos títulos, todas estas cosas, todas estas ciencias que hay y que muchos hombres pueden estar llenos de filosofía, pedagogía, hermenéutica, psicología, ética, elocuencia, relética, teología, ciencia, homilética y etimología. Eso no echa fuera los demonios. Un doctorado no echa fuera los demonios si no hay unción y poder de Dios. Jesús dio la clave y dijo, los discípulos le preguntaron por qué ellos no habían podido con ese espíritu inmundo. Y aquí está la clave hoy para todos aquellos que ven esos ministerios. Que hay hombres de Dios usados echando fuera demonios. Hay unos que son falsos, los falsos profetas, están esos que dicen que son apóstoles y todas esas cosas así. Cuidadito con todo eso. Cuidadito. La mayor parte de esa gente son falsos y mentirosos. Jesús dijo que los demonios salen, pero este género, dijo Jesús, no sale sino con oración y ayuno. No, yo quisiera explicar bien esto. Oración y ayuno. No está hablando de una oración de 5 minutos, de 10 minutos. Es un hombre que tiene una vida de oración. Es un hombre que tiene ayunos, que sabe ese terreno.
Y como Cristo dijo que así es que salen, tienen que salir. Porque el hombre cuando ayuna y ora, entonces recibe fe, recibe fuerza, recibe poder de Dios, recibe la unción para echar esos demonios. Ya te dije, los demonios no salen con psicología, ni con hermenéutica, ni con, aleluya, pedagogía, ni relética, ni ninguna ciencia puede echar fuera un espíritu inmundo. Los demonios salen en el nombre de Jesús, a través de la sangre de Cristo que fue derramada. Así salen los demonios. Pero hoy en día las iglesias solamente son un espaviento. Hoy en día las iglesias solo son música, pleitos, chambres, adulterio, fornicaciones. Y así se suben a enseñar. ¿Cuándo se va a echar fuera un demonio si la misma gente que está queriendo enseñar están saturados de espíritus inmundos? Están saturados del pleito, del chambre. Están saturados de las modas, de las pasiones. Están saturados y por eso es que hay ese montón de guerra. Y el diablo haciendo desastres dentro del pueblo del Señor. Jesús dijo, este género no sale. Y quisiera explicarlo de género, pero quizás no voy a tener el tiempo para poder hacerlo. Género. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Y eso es lo